Hola, ¿qué tal a todos los suscriptores y audiencia de Golpe Político TV? Como cada semana nos encontramos en la entrevista con René Valdivia. El día de hoy se encuentra con nosotros una persona que se ha destacado en la lucha por la igualdad de las mujeres con los hombres. Una lucha que empezó desde hace muchos años y que ha tenido buenos frutos porque no solamente ha quedado en el papel o en ruedas de prensa. Es una persona que aparte es una destacada académica, ha participado en la administración pública y también en la política y sobre todo es una gran estratega en materia de comunicación. Se encuentra con nosotros la doctora Mónica Mendoza Madrigal. Maestra, bienvenida. Le digo maestra porque ha sido mi maestra. Querido René, de verdad te agradezco muchísimo la invitación. Eres muy gentil. Estoy muy contenta de estar con tus suscriptores, de estar en tus instalaciones, de constatar, y te lo digo con toda la honestidad del mundo, el crecimiento que has tenido en tu empresa periodística, y entonces verdaderamente vengo hoy aquí en calidad de amiga tuya, querido René. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, el tema que viene a platicarnos la doctora Mónica Mendoza es precisamente sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y los mitos que existen al respecto, que sí, que no, y además también viene de parte de una persona que ha estudiado el tema. Maestra, gracias. ¿Qué es el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer? No festejo ni fiesta, pero ¿qué es? Es un momento que nos tiene que servir a la reflexión, querido René, porque de pronto el mundo se puso muy convulso y colocó en el centro de toda esa serie de agravios, de violencias, de ataques a las mujeres. No es algo nuevo, viene desde inicios del siglo pasado, en donde en diferentes lugares del mundo, más o menos al mismo tiempo, tuvieron lugar, por un lado, un congreso de mujeres en donde algunas destacadas feministas que ya estaban haciendo incipiente su activismo en Rusia, en la Rusia soviética, bueno, pues en ese lugar ya defendían los derechos de las mujeres, y en el marco de un congreso de mujeres, pues destinaron una fecha específica para la conmemoración a partir de ese momento, para reflexionar sobre el papel que las mujeres tenían con su aporte como clase trabajadora al desarrollo de las naciones del mundo. Y en el otro punto del mundo, en otra geografía, en Estados Unidos, también a inicios del siglo pasado, tuvo lugar un hecho bastante lamentable que a partir del cual en la memoria de las mujeres que allí murieron, pues comenzó a tener lugar esta conmemoración, que es una especie de huelga en una fábrica de maquila, en donde manufacturaban pantalones de mezclilla. Las mujeres que estaban allí expuestas a una jornada laboral abusiva estaban tratando de organizarse para reclamar pues unas mejoras en las condiciones de desarrollo de su trabajo, y su patrón, para evitar que se salieran de la fábrica llevando escondidos algunos de las prendas que estaban manufacturando ahí, o que subiera de tono como la protesta que estaban ellas llevando a cabo, ordenó que se cerraran las puertas de la fábrica. Okay. Y se inició un incendio, y todas las mujeres que estaban ahí adentro, más de 100, murieron quemadas, calcinadas. Y se recuerda que en las hogueras, esto de la chimenea, no sé cómo se llama la parte esta por donde sale el humo de las chimeneas. Sí. Bueno, en esa parte exterior, la gente desde afuera observaba que había humo morado. Ese humo morado pues era obviamente por la tintura que le ponían a los pantalones que estaban manufacturando en ese lugar, pero desde entonces
se asoció el color morado como un símbolo de la lucha de las mujeres y del combate a la violencia en contra de las mujeres. Entonces, bueno, fueron distintos acontecimientos en distintos lugares del mundo, más o menos por las mismas épocas, que empezaron a hacer visible la necesidad de dedicar un día dentro del calendario para reflexionar sobre los derechos de las mujeres. Y entonces, bueno, hubo más o menos consenso en torno a que esa fecha podría ser el 8 de marzo, la fecha conmemorativa. ¿Así empezó? Así empezó. Pero ¿cómo estamos en la actualidad? Oh, caray, es una pregunta bien compleja. Mira, no podemos dejar de reconocer que hemos avanzado en forma importante en muchos ámbitos, ¿no? Las mujeres hace 3 siglos que comenzó el movimiento feminista no teníamos derechos a nada, no éramos consideradas personas, no podíamos ir a la escuela, no podíamos tener bienes a nuestro nombre, no podíamos votar ni ser votadas y no podíamos tener un trabajo cuya paga fuera equivalente a la paga que recibían los hombres por un trabajo equivalente. Todo esto lo hemos venido conquistando y eso es algo que hay que reconocer. Las mujeres ha habido avances, las mujeres estamos situadas en un lugar distinto al que teníamos pues al inicio de esta lucha. Sin embargo, eso no quiere decir que haya igualdad, lo decías muy bien al inicio de... Lo aprendí, tengo que decirlo que lo aprendí de una charla que, bueno, de una conferencia que dio la maestra Mónica en el Congreso del Estado, y yo no sabía que no se aplica el término equidad, es igualdad. Y ahora explicaré por qué. Lo correcto es hablar de igualdad en este momento, en 2024, pero bueno, sí hemos avanzado. Sin embargo, seguimos siendo las mujeres las más pobres entre las personas pobres del mundo, de América Latina, de México y de Veracruz. Hay un fenómeno específico que se llama la triple feminización de la pobreza, que en el mundo no hay nada peor que ser mujer, ser indígena y ser pobre. Eso nos sitúa en la condición más vulnerable que pueda haber. Por esa razón somos las principales sujetas de violencia, víctimas de violencia de todo tipo, ¿no? Cuando hay una situación de guerra, somos la población más vulnerable, a la que más se agravia. En situaciones de crisis como la pasada pandemia, por ejemplo, las mujeres somos quienes más resentimos, por ejemplo, la imposibilidad de retornar a las aulas una vez que se restableció el regreso a clases después del confinamiento por COVID. Bueno, pues las mujeres somos quienes menos retornamos al hogar. Hay más brechas que sitúan a las mujeres en una condición de desigualdad con respecto de los hombres en todos los ámbitos, René. Entonces, eso sin duda hay que señalarlo y es una agenda pendiente. Pero, a ver, para que quede más claro, ¿qué es igualdad entre la mujer y el hombre? O sea, digo, si usted me pregunta, pues puedo decir, no, pues que estén en las mismas condiciones, que reciban un mismo salario. Pero, y eso no pasa. Pero, ¿qué es realmente la igualdad? En el ámbito de la casa, en el ámbito laboral, en el ámbito global, ¿qué es la igualdad? La igualdad entre las mujeres y los hombres tendría que ser una aspiración y un derecho a colocarnos pues, en condiciones semejantes para poder tener las mismas responsabilidades, pero recibir los mismos beneficios. Y eso es algo que no ocurre. Pongo 3 ejemplos muy concretos. En lo doméstico, no es lo mismo ser hombre que ser mujer, no es lo mismo ser madre que ser padre, no es lo mismo ser hija que ser hijo, no es lo mismo ser hermana que ser hermano. En nosotras recae la carga del cuidado de nuestros familiares. ¿Por qué? Somos mujeres. Eso es algo muy simple. Para las mujeres fue muy difícil vivir la pandemia porque sí fuimos a hacer el trabajo en casa, el home office, pero en el home office estábamos por un lado atendiendo nuestra jornada laboral y por el otro lado yendo a poner la lavadora para que trabajara y prestándole el celular a los hijos e hijas para que ahí tomaran las clases y ayudándoles nosotras a hacer la tarea, porque los hombres, eso es algo de lo que se han excusado históricamente por una carga sociocultural. Pero también no podemos generalizar, digo, a ver... En general. Hay gente, y en este caso yo viví también la pandemia, y digo, está mal que hable en primera persona, pero sí traté pero lamentablemente, entrar a los temas. Lamentablemente la generalidad nos muestra eso.
las honrosas excepciones siguen sin ser la generalidad de los casos y eso hace que la incidencia de la desigualdad pues siga recayendo En la mujer. en las mujeres. Dio dos ejemplos. En plural. ¿Cuál sería el tercer ejemplo? Lo laboral. El laboral sigue ocurriendo. A ver, un caso muy simple. Las mujeres somos la mayor parte de la fuerza productiva en el sector público, por ejemplo, en las dependencias, pero no somos la mayor parte de las personas que tienen un nivel jerárquico hasta en tercer grado. O sea, ni somos las secretarias de despacho, ni somos las directoras generales, ni somos las directoras. Las mujeres somos de jefas de área para abajo y en la mayor parte de los casos, personal administrativo general. Pero a ver, aquí en Veracruz sí hay funcionarias sí hay la fiscal o hay gente que tiene... Justamente acabo de revisar los números. La presidenta del Poder Judicial. En la administración pública centralizada del gobierno del Estado hay 16 secretarías de despacho. De esas 16 secretarías de despacho, 4 están ocupadas por mujeres. O sea, 12 por hombres. 12 por hombres. Ok. Es un dato interesante. Es un dato revelador, ¿no? Sin duda alguna. Hay el doble de hombres en cargos de primer nivel en el gabinete centralizado del Poder Ejecutivo veracruzano. Y así es la tendencia en todos los cargos públicos, sobre todo de nivel ejecutivo. Pero no hablemos del gobierno, hablemos de las empresas. En este país, fíjate bien, las mujeres no son dueñas de empresas, no son las jefas de sus empresas. El sector privado es el sector que más rezago tiene respecto del liderazgo de las mujeres al frente de estos. O sea, los hombres ocupan la... Sí, generalmente los hombres son los dueños de empresas. Y vas a decir, ¿cómo es posible? Pero yo leí que las nenis fueron las que rescataron en buena medida la economía doméstica en el periodo de pandemia. Ellas eran jefas de su empresa, sí, porque eran las jefas, las subalternas, las secretarias y ellas eran su propia empresa, pero cuando trabajan en una empresa donde hay más personas, quienes mandan son los hombres. ¿Es el machismo el principal enemigo del feminismo? ¿O qué, cómo se combate el tema del machismo? ¿O cómo se combate para que se cambie esta percepción, esta idea generalizada del tema de lo que es el machismo en contra del feminismo, o toda esta idea, o cuál es realmente la lucha del feminismo? Es un poco simplista plantearlo en esos términos, porque ni todos los hombres son machistas, ni todas las mujeres son feministas. Hay una frase que se usaba en las marchas de los años 60 y 70, cuando el feminismo estaba en total ebullición, que decía: cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género. El ser mujer no quiere decir que seas sorora y estés consciente de las desigualdades que las personas de tu mismo sexo viven. Hay mujeres que lo viven desde su condición de privilegio y para ellas así está bien. Entonces, no hay que generalizar, como bien lo señalabas hace un momento. ¿Qué es el feminismo? Si me permite ser un poquito teórica para tratar de entenderlo, el feminismo es la idea revolucionaria de que las mujeres somos personas. A ese grado. Claro, porque hay quien piensa que no es cierto, esto no existe, son iguales los hombres y las mujeres. Es bueno, si de entrada no ves esa gran diferencia, poco tengo que hacer por ti para ayudarte, ¿no? Entonces, bueno, el machismo sí es un gran problema porque el machismo es como que el instrumento con el que opera el patriarcado. El problema es el patriarcado. Y el patriarcado, querido René, lo ejercen hombres y mujeres. Es un sistema. No es prioritario no, de género. No, de ninguna manera. Ni el machismo. ¿No? Hay mujeres que son muy machistas. Y además, te lo comparto con mucho gusto y a tu audiencia. Yo me dedico
a la formación del liderazgo político de las mujeres en los partidos políticos. He trabajado prácticamente todos los partidos políticos para la formación de sus mujeres, de las mujeres militantes. Y entonces me encuentro muy recurrentemente en cualquier estado de la República, me dicen, sí, pero no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. Sí, pero eso no es culpa de las mujeres, eso es culpa del patriarcado. Okay. Venimos de la misma herencia cultural. La misma forma de reproducir el poder nos ha enseñado que hay que poner el pie y hay que aplastar al de junto. Desde la fuerza, desde el uso desmesurado de la fuerza. Y la fuerza de un hombre no se equipara con la fuerza de una mujer. Entonces, ¿quién se impone? Pues la fuerza del más, del que tiene esta posibilidad mayor. Entonces, desde ahí viene este asunto de privilegiar a quien es más fuerte y hacer a un lado a quien es más débil. Y eso nos sitúa a nosotras en esa condición de desigualdad. ¿Qué es a lo que hay que combatir? ¿A los hombres? No. Lo que hay que combatir es el patriarcado, lo que hay que combatir es el machismo y hay que combatirlo de verdad, O sea, a veces resulta súper agotador y te lo digo por experiencia. Desde casa, en lo público, en lo privado, en lo laboral, en todos los ámbitos. A ver, yo, por ejemplo, y lo comentaba ese día que me hiciste favor de ser vínculo para esa charla que di con unos colegas, profesores y profesoras, comentaba que, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que ser radical, hay que dejar de temerle a la palabra radical. Radical no se refiere a que, permítanme tantito, ahorita traigo mi glitter y les voy a poner aquí colorines morados para que ustedes se pongan feministas. No, radical es de raíz. Hay que ir al tema de raíz. Y el tema de raíz nos exige ponernos duros y duras. Ahorita que toca este tema de radicalismo, ya sé. Feminazis. ¿Cómo explicar primero, antes de ir a esos términos y definiciones, cómo explicar el tema de la marcha del 8 de marzo o cuando hay marchas conmemorando o protestando en las calles? ¿Cómo justificar o cómo darle a la gente una explicación sobre por qué pintan, por qué patean, por qué gritan? Usted lo ha explicado en otros lados y quisiéramos que los lectores sepan, pero ¿cuál es el fondo de esta protesta, de esta catarsis así global? Lo dices bien. Las marchas son acciones de protesta. Hay otras acciones de protesta. Las huelgas son acciones de protesta. El ayuno es una condición de protesta. En fin, la gente protesta ante lo que considera injusto, inequitativo, indebido, tal, ¿no? Se ha normalizado de algún modo el hecho de que tengamos marchas multitudinarias encabezadas por feministas que protestan. Yo creo que eso no tenemos que justificarlo. ¿No se justifica? No tenemos que justificarlo nosotros. Si no lo entiendes es porque a ti no te ha tocado que te quiten el derecho a sentarte, no te ha tocado que te quiten el derecho a concursar por una plaza porque eres mujer o porque tú lo has tenido dado, eres hombre y entonces no has tenido que experimentar esa realidad. A sufrir el acoso. A sufrir el acoso. Es una barbaridad, el tema del acoso es una barbaridad, o sea, no has tenido que tener que soportar las miradas lascivas de quienes te miran con lujuria y tú solo tienes calor, ¿no? ¿Y cómo me tendría que vestir para que dejen de observarme como un objeto sexual? Entonces, si tú no lo entiendes, a ti no te puedo justificar lo que no estás ni viviendo, ni padeciendo, ni comprendiendo. Lo que sí debemos de hacer es comprender que ellas no sienten esas condiciones de seguridad. Ellas sienten enojo, se le ha denominado la digna rabia. O sea, ese enojo, esa furia que las lleva a rayar. ¿Para qué? Para protestar, para decir al Estado, y tú me tenías que cuidar, y no lo haces. Y decirles a las escuelas, porque en verdad nosotros estamos en la ciudad de Jalapa, ustedes pueden estar en cualquier ciudad del mundo, pero nosotros estamos en la ciudad de Jalapa. Caminar o transitar despacio por el viaducto de Jalapa, que es el sitio en donde se expresan todas estas inconformidades, y leer lo que las chicas escriben
es desgarrador, René. Tú tienes hijos chicos. Así es. Imagínate que su primera experiencia amorosa, que derivado de su primera experiencia amorosa cuando sean adolescentes algún día, pronto, les lleve a poner en una pared de un acueducto "los novios violan". Me duele el alma de pensar que una chiquita viva como primera experiencia amorosa algo así. Y entonces, ¿quién les arrebató el derecho a pensar que el amor es bonito, que el amor no duele? Yo tuve... Hay hasta una película que se llama Amarte duele, ¿no? Amarte duele. Un poco así, fíjate, te voy a platicar, es una confidencia. Hace muchos años yo solo era profesora, ahora doy clases y lo combino con otras actividades, pero hace muchos años solo me dedicaba a ser docente a nivel universitario. Y alguna vez yo tuve, estoy hablando a principios de los 2000, tuve una estudiante que ella se decía lesbiana. Y entre el profesorado siempre pues buscas las maneras de tratar de apoyar a tus estudiantes para cuando están enfrentando alguna situación compleja y esto, ¿no? Y nosotros coincidíamos en que no veíamos a la chica congruente con la identidad que estaba diciendo que asumía. Entonces se le facilitó apoyo psicológico y derivado del apoyo psicológico salió a relucir que más bien la chica había sido víctima de una violación siendo infante. Y no es que fuera lesbiana, es que le tenía miedo a los hombres, de que la fueran nuevamente a lastimar. Entonces, como una medida de autoprotección, de sobrevivencia, ella se situaba protegida si estaba rodeada de mujeres. Okay. Y entonces, a sí misma se convenció de esa realidad. Desde luego, no es una generalidad de este tipo de casos, pero te quiero hablar de hasta qué punto ellas viven algo que a lo mejor las personas adultas no entendemos, pero que no es normal. Okay. No es normal. ¿Y qué podemos hacer por ellas? ¿Decirles que se aguanten? ¿Que tienen que guardar silencio? Ahorita que toca este tema de qué podemos decir. No decir nada, es respetar su expresión. ¿Cuáles son los pensamientos machistas o un pensamiento machista? Por ejemplo, yo traigo una camisa rosa. No tiene nada que ver el color. Bueno, pero creo que actualmente, hace 20 años, gay. Ha de ser gay porque anda de rosa. O recuerdo en la primaria o secundaria, ¿no? El que trae rosa es un pensamiento machista. Sí, claro. Algunos otros pensamientos o acciones machistas que digan, desde casa o desde la escuela se deben de combatir o se les debe enseñar a las nuevas generaciones qué se debe o qué no se debe hacer. Ok. ¿Qué hacer? Entender que los estereotipos, me atoré, los estereotipos son cárceles para las mujeres y para los hombres. Que el color de tu ropa no te define. Con lo que los niños y las niñas juegan no les define, ¿no? Sus gustos y sus afinidades no les definen por persona. Tenemos que dejar de ponerle etiquetas a las personas. Las personas son personas. Vuelvo a la definición de feministas. La idea radical de que las mujeres somos personas, de que hay personas, que las personas no están condicionadas a estos factores, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy a muy pocos meses de cumplir 50 años. Desde que tengo uso de razón, yo siempre dije que no quería ser madre. A mí jamás la maternidad me ha definido. Y sigue habiendo personas que dicen, ay, pobrecita, no pudo ser mamá. Pobrecita ser mamá y no querer serlo. Claro. O sea, que cada quien viva con libertad. Y también en el tema de las preferencias o inclinaciones sexuales. Orientaciones sexuales. Ese es un tema complejo, pero que está relacionado, ¿no? Tenemos que dejar de imponerle etiquetas. Y otra cosa que tenemos que dejar de hacer, que es importante, es dejar de mirar desde nuestra condición de privilegio a las demás. Y entonces ahí otra vez está la explicación, es decir, no tenemos por qué justificar lo que ellas hacen para mostrar su enojo.
Si yo no estoy enojada, pues es porque a lo mejor no he tenido que vivir eso. Okay. Ellas lo están expresando. Me gusta o no me gusta, eso es cosa mía. ¿Alguien te preguntó acaso si tú les das permiso de que vayas y rayen? No, pues no. Entonces, tocando estos temas y que pues despejan muchas dudas, inquietudes, en ocasiones hay gente que ignora, no sabe realmente y se le hace fácil criticar. ¿Un piropo, un halago, es un cumplido o vulnera la integridad de una mujer? El piropo en sí mismo no, querido René. O sea, si le dices a la mujer, oye, te ves muy guapa, oye, qué bien estás, qué bien está, o tal, eso siempre será un acto de galantería, ¿no? Pero que le digas, mamacita, estás bien buena, pues, o sea, hay una distancia entre unas y otras cosas, ¿no? Y a lo mejor ese día, pues a mí me lo dice alguien que no me ofende o me lo dice en un tono que no me ofende. Hay que remitirnos a la definición misma de lo que es violencia. ¿Qué es violencia? Lo que te incomoda. ¿Y a ti qué te incomoda? Pues me puedes decir, mamacita, te ves bien buena, pero no verme las piernas así de arriba abajo y tal, porque habrá quienes guarden silencio, no lo digan, pero te hacen sentir esa incomodidad manifiesta, que es una brutalidad y no podemos vivir con eso. Entonces, cada quien conoce sus límites y es válido decirlos. Acabo de estar en una conferencia recientemente donde entrevistaban a una estudiante que se llama Catalina y el profesor le dijo, Catita, ¿nos podrías decir? Entonces ella levanta la mano muy respetuosamente, le suplico que no me llame Catita, porque no soy su hija, ni soy chiquita. Me llamo Catalina, le pido que me llame por mi nombre. O sea, hay que entender que lo que para mí es válido, tal vez para la otra persona no lo sea. Y no es que sea sangrona ni feminazi, ni mucho menos. Es su derecho a exigir ser nombrada como quiere ser. Como si estamos ya terminando. Se ha ido el tiempo muy rápido porque el tema es muy interesante, pero más que interesante es también mostrar y que conozca la gente toda esta lucha y todo lo que se ha hecho y lo que se puede o no se debe hacer. El término feminazi, doctora. Es súper ofensivo. Ofensivo. Es como decirles a todos los hombres machirulos. Este es un machirulo. Es una ofensa, es una grosería, es el equivalente a decir, a ver, vamos a descomponer el término. ¿Quiénes eran los nazis? ¿No? Pues los que perseguían a los judíos y los combinaban a los campos de concentración. Las mujeres no queremos que los hombres se vayan a los campos de concentración ni que sean jabón. O sea, no queremos eso. Es una forma peyorativa de referirse a las feministas para ridiculizarnos y para llamarnos exageradas en una forma grosera. Entonces, bueno, en fin, ¿no? A mí no me ofende porque no me asumo feminazi, ¿no? Más bien, quien lo expresa se revela como ignorante y muy machista. ¿Nos puede explicar brevemente qué es la perspectiva de género? Sí. Ahora que, porque pareciera moda luego y luego hasta autoridades, la perspectiva de género, pero cuando les preguntan realmente no tienen ni idea de qué es o qué significa. ¿Qué es la perspectiva de género? Fíjate que una explicación muy simplista que usamos para tratar de dar a entender de forma más clara este tema es esta, ¿no? Es decir, uno mira la realidad pues con sus ojos, ¿no? Y desde su yo particular, desde tu realidad de vida, te aproximas a la realidad y pues interactúas con ella. Pero de pronto si lo ves a través de unos anteojos, le llamamos anteojos violeta, de unos anteojos violeta que te permitan entender que la realidad es distinta para los hombres y para las mujeres, pues allí ves cosas tan simples, René, como que qué barbaridad, qué inseguras son las calles del centro de Jalapa, y tú dirás, ¿pero por qué? O podrá decir el presidente municipal cuya oficina está muy cerca de tus instalaciones, podrá decir, no, pero ¿cómo es posible? Bueno, porque si lo miras con perspectiva de género, entenderás que nos cuesta trabajo correr en las calles con estas piedritas tan coquetas que tienen estas ciudades y usando tacón. Para un hombre no es tan complicado porque utilizan zapatos planos o utilizan tenis, pero para nosotras en nuestra indumentaria laboral eso se convierte en un
factor de mayor riesgo. Entonces, si tú lo miras con perspectiva de género, puedes tener alternativas que te ayuden a que las mujeres se sientan más seguras en esta condición. ¿Qué hago? Bueno, pues le pongo gomitas a las calles para que no se resbalen si caminan rápido, ¿no? O lo que explicaba yo en aquella ocasión que compartía con ustedes, les decía, es muy simplista señalarlo, pero hay casos en los que un foco en el poste de alumbrado público puede llegar a salvar la vida de una mujer, que ahí espera el camión. Porque si ese lugar donde ella espera el camión cuando sale de trabajar en la noche está oscuro, entonces se vuelve propicio para que o le falten al respeto o la secuestren o tal. Pero si el lugar está iluminado, entonces está a la vista de más personas y se pueden inhibir quienes intenten, dada su condición de vulnerabilidad por sexo, tratar de lastimarla. Entonces, es mirar la realidad de forma diferenciada y entender que no es lo mismo ser hombre que ser mujer. Perfecto. Pues queremos terminar esta entrevista, pero queremos invitar a la doctora para que venga nuevamente, porque han quedado muchas preguntas, mucho contenido, mucho que preguntar a una persona que es experta en el tema. Quiero decirles que aparte de todo lo que les comenté en un inicio, también es autora de 2 libros y quiero que nos pueda decir cuáles son y dónde los pueden adquirir, que tienen que ver precisamente, uno con la paridad legislativa. ¿Nos dice los títulos, por favor? Claro que sí, muchas gracias. El primero se llama, del cual soy autora única, se llama El camino de la paridad legislativa en el Congreso del Estado de Veracruz y busca visibilizar a todas las mujeres que han sido legisladoras en el Congreso local, porque un tema que impacta mucho en la historia de las mujeres es la no visibilización de cuál ha sido nuestro aporte a la vida pública. Entonces, nombrar y reconocer a las mujeres es una forma de empezar pues, a hacer más igualitario todo este proceso. Y el segundo, que es un manual, es una especie de manual de comunicación política para mujeres políticas, se llama Feminización de la Política y lo escribo junto con otras 2 autoras, somos 3. Una de ellas es Jessica Ortega, que está iniciando ¿puedo decirlo? Adelante. Su contienda para ser gobernadora, aspira a ser gobernadora del estado de Morelos por Movimiento Ciudadano. Bien. La otra colega es una consultora política que hoy es también candidata suplente a diputada local por Morena en Puebla. Y yo soy la tercera autora y las 3, una académica, una consultora y una mujer política, pues creamos este hijo que es Feminización de la Política, que lo pueden conseguir a través de Amazon. ¿Los Entonces, 2? No, el otro te lo regalo. Si alguien de tu audiencia te dice que le interesa el libro del Camino de la Paridad Legislativa, yo te dejo libros con todo gusto para que quien te lo solicite, pues se lo podamos regalar por tu conducto, que sea tu audiencia. Perfecto. Y el otro, pues está disponible a la venta en Amazon y estoy preparando la salida del tercero, querido, que se llama Alcaldesas Veracruzanas. Perfecto, ya nos llevamos una exclusiva muy importante. Muchas gracias. Doctora, ¿algo que desea agregar para darle aquí un cierre a esta entrevista que fue muy interesante sobre el tema, un mensaje sobre el tema de lo que es el feminismo y los derechos de las mujeres? En primer lugar, decir que es súper importante que haya espacios como este, agradecerte y reconocerte porque no cualquiera le entra, amigo, estos son temas difíciles y tal. Y segundo, a ustedes, decirles que nos estamos deconstruyendo todos y todas, ustedes y nosotras, y estamos desaprendiendo algunas cosas pues que nos fueron heredadas por una cultura que sí es patriarcal y hay que pues reconocer que no somos dueños de la verdad absoluta, que estamos ahora reaprendiendo algunas cosas y que soltar algunas riendas, algunos esquemas demasiado rígidos, pues nos pueden ayudar a ese proceso de transitar de una forma menos abrupta ante un cambio social que ya está aquí. Como siempre lo digo, que es irreversible. Esto no tiene marcha atrás. ¿Qué hay que hacer? Ir a la par de ello. Perfecto. Gracias. Pues muchas gracias a la doctora Mónica Mendoza Madrigal que aceptó. Quiero, para finalizar, dar una pues, anécdota, pero también refleja la calidad de persona que es ella.
cuando le dije, oiga maestra, ¿podría impartir una charla, un taller, algo relacionado con el tema de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres ante una audiencia? Y maestra, si hay que pagar honorarios, con gusto me dice, y me dejó a mí pues impactado y me dijo, yo por hablar de los derechos de las mujeres o de la lucha que han emprendido las mujeres para llegar a la igualdad, no cobro. Y nada más es el reflejo de, por eso es una persona que tiene la calidad moral para hablar del tema. Como cada semana, les agradecemos que nos hayan visto aquí en la entrevista con René Valdivia. Los invitamos a que sigan, por favor, compartiendo nuestro contenido y que estén atentos para que les lleguen las notificaciones si es que se suscriben. Les hacemos la atenta invitación y como siempre, no se queden callados. Gracias.